Buenas, hoy hablaré sobre el fracaso del petróleo como un arma política. Efectivamente, las élites de países productores de petróleo históricamente han utilizado dicho recurso para amenazar, extorsionar, intimidar, chantajear a las élites de los países industrializados consumidores, o incluso para comprar conciencias, lealtades de las élites de países con menor desarrollo. Tal política, repito, ha sido un fiasco, y la historia lo demuestra con 7 ejemplos que citaré resumidamente por razones de tiempo, donde el uso de tal recurso como un arma política resultó nefasto para las mayorías de esos países. El primer caso es el caso de México en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas abruptamente expropia a las empresas transnacionales del país, lo cual generó una profunda crisis económica que no le quedó más remedio que vender crudo a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo del fiasco de tal política fue la realizada por Mohammad Mossadegh en 1953 en Irán, que degeneró nuevamente en su salida del poder y la perpetuación del régimen del Shah de Irán hasta 1979, que, no aprendiendo la lección de que el petróleo no debe usarse como un arma política, la llamada revolución islámica, encabezada por el ayatolá Jomeini, volvió o reeditó la política de utilizar el petróleo como arma contra las potencias, las élites de las potencias consumidoras del planeta. Otro ejemplo del fiasco de esa política de utilizar el petróleo como un arma son el ejemplo del bloqueo petrolero, mal llamado bloqueo petrolero de 1973, efectuado por Arabia Saudita a todos los países que apoyaban a Israel respecto a la causa palestina. También fue un fiasco. Otro ejemplo sería el de Irak, cuando invade Kuwait y utiliza el petróleo también como un arma política, al igual que la Libia de Gaddafi, de Muammar Gaddafi, que utiliza el petróleo como un arma política para amenazar, repito, chantajear a las potencias, a las élites de las potencias industriales. ¿Cuáles han sido los resultados del uso del petróleo como un arma política? ¿Por qué decimos que es un fiasco? Porque lo que ha generado es desolación, hambre, miseria y crisis en las mayorías de esos países productores, en algunos casos enquistamiento de las élites que utilizaron tal política en el poder, en otros casos bloqueos, sanciones e invasiones de las élites de los países industrializados en esos países productores, con los efectos adversos, calamitosos para las mayorías, boom petrolero en los precios que ha generado fiestas, megaproyectos y megaguisos, ha aumentar la corrupción en esos países, en las élites de esos países, a la enésima potencia, y en otros casos sustituciones de las élites por otras élites. En tal sentido, pues, repito, el uso del petróleo como un arma política es un fracaso. Para nosotros en Venezuela, lo que se requeriría es una élite racional, equilibrada, no perfecta,
que entienda que sus intereses particulares no se anteponen a los intereses del Estado, a los intereses, a los fines de las mayorías, sino que existe un equilibrio entre sus apetencias personales y las necesidades, la satisfacción de las necesidades de las mayorías. Que entienda que el petróleo debe despolitizarse, el petróleo debe manejarse como lo que es, un recurso para generar un impacto económico, para generar desarrollo económico. Debe separar, esa élite debe entender y separar los negocios de los sentimientos personales, de la solidaridad internacional. Negocios petroleros deben generar lucro. El lucro debe ser invertido en la satisfacción de las necesidades del colectivo, de las mayorías. Esa sería la recomendación final. Y nada más cierto que Habib Bourguiba, el presidente de Túnez, uno de los primeros presidentes de la Túnez, de la República Árabe de Túnez, independiente, decía: el petróleo es un arma de doble filo. Puede cortar las manos del que la empuña y del que es herido. La historia ha dado la razón a este pensador. Sin embargo, el petróleo ha cortado más las manos a los que la empuñan que a los que han sido heridos. Israel y el gobierno sionista de Israel, la élite, sigue más fortalecida que nunca. La élite de los países industrializados, mayores consumidores de crudo en el planeta, sigue consolidada y fortalecida. Es decir, los que empuñan el arma del petróleo, el petróleo como un arma política, son los que realmente sufren sus heridas. Por último, como en todos los contenidos que edito en estos videos, traten de hacer de la evacuación o del defecar una actividad rutinaria, no solo para depurar sus cuerpos, sino para aclarar sus mentes. Hasta el próximo miércoles.